viernes 12 de diciembre del 2025. A este año le restan solo 19 días y a este mes solo 19 días. Así es que preparémonos para el 2026. Y hoy la Iglesia Católica conmemora a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de las Américas. Un día como hoy es fiesta nacional en Kenia. Kenia trató de ayudar a Haití, pero tuvieron que irse los soldados, no pudieron con las bandas. Día Nacional de la Gastronomía y de la Cocina. Día de la Neutralidad. Es difícil cumplir ese día porque en el mundo no hay nadie neutral. Todo el mundo tiene su partido. Lince ibérico, un felino de España. Un día como hoy, el presidente Luis Abinader cumple 83 días de su segundo mandato. Le restan 978 días para completar 2 periodos presidenciales. Un día como hoy, el almirante de la Mar Oceánica, acompañado de su personal, desembarcó todo el mundo en la isla ya. El 12 de diciembre ya todo el mundo estará fuera de los barcos. Un día como hoy nació en San Cristóbal el militar independentista y restaurador José María Cabral. No solamente nació Trujillo en San Cristóbal. También Monseñor Noel nombra una comisión para organizar un acto para la coronación de la Virgen de la Altagracia. Un día como hoy, Washington es declarada la capital de los Estados Unidos y Marconi recibe la primera señal de radio transatlántica desde Inglaterra a Estados Unidos. Un día como hoy, Zimbabue, que era Rodesia, consigue su independencia en África. Y Corea del Norte y Corea del Sur se ponen de acuerdo para respetarse y firmaron un pacto de paz, acuerdo de reconciliación, cooperación y no agresión. África del Sur se incorpora a la UNESCO y un día como hoy nacieron Ariel Modesto, Severo Mercedes, cirujano plástico, expresidente del Colegio Médico, María Brea Mueces de Soldevila, Hermógenes Donato Peña Villarreal, el empresario farmacéutico, Donato Peña Mirabal, Darío de Jesús, Ángel Loco Armella, abogado, político y amigo Ángel Locuar, Ayaibé Montaz, hija del político Luis Montaz, Pin Montaz, Marilín Armenteros de Mejía, la esposa de Vitelio Mejía Alvarado, Josefa Pérez, Federico Ubieral, piloto, Pedro Dionisio Flores Grullón, Jiménez Santiago Inés, Guadalupe Bisonó Viuna Arnaud. Guadalupe Bisonó es la viuda de Winton Arnaud y la madre de Wellington Arnaud. También Laura Inés Jiménez Santiago, Héctor Cepeda, Idalia Suriel, Antonio Valdés, Iverson López, Margarita González, viuda Ventura, la tía de Manegonte, José Mateo, el hombre que sabe de agua en este país, Patricia Ramos, Kairi Reyes, Salvador Martínez y Felvio Rodríguez, ex dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y presidente del Polo Patriótico Dominicano. Señores, un día como hoy, 12 de diciembre del 2015, se selló el Acuerdo de París por el cambio climático con el objeto fundamental de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global. Conforme a Greenpeace, el cambio climático es la modificación de la temperatura y el resto de las variables del clima que se producen aceleradamente, lo que constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Einstein dijo, el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por los que los miran y no hacen nada. En el día de hoy
las informaciones que tenemos son las siguientes. Vamos a decirles que Juan Acosta nos hace llegar su resumen de hoy viernes. Las remesas impactan de manera directa en la dinámica económica de las familias que las reciban. Han sido inclusive determinantes para prevenir caer en una condición socioeconómica. Sin estos recursos, 176.964 dominicanos estarían en niveles de pobreza. Queremos excusarnos porque parece que la influencia viene por ahí. Un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo señala que 163.105 personas estarían en niveles de pobreza relativa sin los ingresos enviados por las familias que están en el exterior, mientras que 13.859 caerían en la pobreza extrema. El análisis basa en datos del 2024. Muestra que el 12% de la población se encuentra en pobreza relativa. Sobre las remesas, queremos decir que acabamos de constatar que, aunque no lo dicen los estudios, la generación que está en Estados Unidos, que ya tienen hijos norteamericanos, que no vienen en diciembre, estemos listos para que en 2 o 3 años las remesas disminuyan, porque esos dominicanos tienen su propia vida y no vienen aquí y no van a enviar. Todavía vamos a tener 4 o 5 años de envío de remesas, pero recordemos que la cantidad de inmigrantes han descendido, los controles son más y los hijos ya son americanos y no les interesa mucho lo que pasa aquí. Están más preocupados por su vida. El diputado del PRM, Eugenio Cedeño, advirtió que el sistema político dominicano enfrenta una grave distorsión debido a la influencia creciente de capitales provenientes del narcotráfico, el juego y sectores empresariales que buscan incidir en campañas, ocupar posiciones de poder. Durante una entrevista en el programa El Despertador, Cedeño afirmó que la ley electoral posee debilidades que permiten inversiones millonarias. Lo que pasa es lo siguiente: realmente la campaña es cara y el único dinero que hay disponible es el dinero del narco, del juego y de empresarios que quieren no ayudar, y ya ellos quieren participar en las candidaturas. Por eso el Congreso está lleno de por lo menos 6 extraditables y más de media docena de propietarios de bancas de juego. Y ya ellos exigen ser electos. Ya no solamente le dan dinero a los políticos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó por la vía telefónica con Nicolás Maduro, en medio del cual el jefe de Estado ruso manifestó su apoyo a Caracas. Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo en el curso del gobierno de Maduro. No solamente fue Maduro, también habló el señor Lula. Es decir, que Maduro ha recibido un pequeño respiro de Brasil y de Rusia. Brian Stein, el veterano de guerra que dirigió la operación secreta entre el 15 y 16 horas para sacar por mar a María Corina Machado, dijo que le recomendó a esa señora que no regrese a ese país, al tiempo de aclarar que nunca ha sido contratado por los Estados Unidos ni por la CIA. El fundador del grupo Grey Bull de rescate con sede en Tampa, Florida, dijo a la CBS que se encontró con Machado en alta mar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe, donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el Premio Nobel de la Paz y reunirse con su familia. Esas son las
algunas de las noticias de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. En poco tiempo le decimos muchas cosas. La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Francis Campos, dijo algo sin precedente en el ambiente diplomático. Afirmó que la Agencia para el Desarrollo USAID intentó operar como una organización independiente, promoviendo lo que calificó como imperialismo cultural, al condicionar ayudas sociales a la aprobación de legislaciones sobre el aborto y el matrimonio gay en países pequeños. Destacó que Marco Rubio movió las funciones de asistencia y cooperación de la USAID para que con esos proyectos de asistencia no tengan aire político, sino que respondan a los intereses de los países. Mientras el gobierno pasado norteamericano y el Partido Demócrata promovían el aborto y el control poblacional, el gobierno de Trump, con todos los truculento y loco que dice, sin embargo, han asumido una posición más razonable frente a la prohibición, a no permitir el aborto y la interrupción de un matrimonio, de un embarazo. Así es que esa es una línea totalmente diferente. Por otra parte, el Banco Central anuncia que en este año la canasta familiar a final de año llegó a costar casi 50,000 pesos mensuales, 48,000, reflejando un incremento sostenido. Por otra parte, las remesas enviadas por dominicanos al exterior evitaron que 176,964 cayeran en la pobreza. La Junta Agroempresarial Dominicana celebró su 41 aniversario, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector agropecuario nacional. También el Partido de la Liberación Dominicana se prepara para el próximo lunes 15 de diciembre conmemorar 52 años de fundado, cuando Bosch sale del PRD y funda el PLD en el 1973. Se cumplirán en el lunes 52 años de esa operación. Por otra parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo una conversación con su homólogo venezolano Nicolás Maduro sobre la crisis diplomática con Estados Unidos, luego de dialogar previamente con el mandatario estadounidense Donald Trump. Según informó el Palacio del Alto, Lula transmitió a Maduro la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y de buscar solución pacífica. Parece ser que fue un consejo que le dio. Por otra parte, quisiéramos decir que ayer se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados, un presupuesto que confiesa ser deficitario. Antes de darle lectura a la información, queremos decir que aquí en la República Dominicana, en 1996, el presupuesto era de 36,000 millones de pesos mensuales. En el 2000, 57,000 millones de pesos. En el 2005, ya en el gobierno de Leonel Fernández, la segunda vez, llegó a 187,000 millones de pesos el presupuesto. Y en el 2015, con Danilo Medina, llegó a 566,000 millones. Le dejó a Luis Abinader el presupuesto aprobado para el 2020 en 830,000 millones. En el 2024, el gobierno de Abinader inauguró el presupuesto del billón, 1,000 millones de pesos, 200,000 millones de el 2024. Y para el 2025 se aprobaron 1,350,000 millones. En el día de ayer se envió un presupuesto que es cerca de 2 billones, 1,900,000 millones. Eso no tiene precedente, con el agravante de que advierten que va a haber un déficit de ingresos, es decir, vamos a tener
que coger prestado, que eso es lo importante. Se están aprobando presupuestos sin ningún tipo de ahorros ni de austeridad. Lo mismo aumenta sin calcular los gastos. Ese presupuesto fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2 sesiones y será enviado al Senado. 1.841.701.394 millones. Casi un tercio del sistema financiero dominicano está dolarizado. El gobierno dice que más de 240.000 personas dejaron la pobreza. El Comité de Árbitros de Estados Unidos aprueba extender la ley que favorece la República Dominicana. Petro dice que podrían ser dominicanos los cadáveres encontrados en el Mar Caribe, producto del hundimiento de las embarcaciones que decían que llevaban drogas a Estados Unidos. Finalmente, quisiéramos dar lectura a una conversación que ayer sostuvimos con la doctora Robles y conseguimos una información adicional. ¿Cuántas neuronas podemos perder diariamente? Causas y además, que fue lo que más llamó la atención, que ella afirmó que si tener orgasmos disminuye las pérdidas de neuronas. Aquí hay una explicación. ¿Cuántas neuronas perdemos diariamente? Existe un número exacto universal, pero sí se sabe que el cerebro humano pierde neuronas cada día como parte del envejecimiento. Estimaciones científicas dicen que se pueden perder entre 30 y 100.000 neuronas diarias. Entre 200 y 100.000 neuronas por día. Eso parece enorme, pero es peligroso porque tenemos alrededor de 86.000 millones de neuronas y además el cerebro se reorganiza y genera nuevas neuronas. La muerte neuronal es normal, pero puede acelerarse por varios factores. El envejecimiento, las pérdidas diarias normales en envejecimiento y causas que aceleran la pérdida: fumar, alcohol en exceso, falta de sueño, estrés crónico, traumatismo, drogas como cocaína y metanfetamina, una obesidad exagerada, una diabetes mal controlada, la hipertensión arterial y exposición a toxinas, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. ¿Tener orgasmo disminuye la pérdida de neuronas? No, los orgasmos no detienen ni reducen la pérdida natural de neuronas, pero tampoco la empeoran. Sin embargo, sí tienen efectos neurológicos positivos. Reducen el estrés, aumentan la oxitocina y la dopamina, mejoran la circulación cerebral y contribuyen a mejorar calidad de sueño. Hay que tener cuidado y no entusiasmarse mucho, porque entonces el que quiera tener muchos orgasmos puede tener mucha reproducción y nos vamos a sobrepoblar mucho. En resumen, los orgasmos no hacen que pierdas menos neuronas, pero ayudan a mantener un cerebro sano y menos estresado. ¿El cerebro produce nuevas neuronas? Sí, en adultos la neurogénesis produce en la memoria y en menor medida en el bulbo olfatorio. Hay que tener un sueño adecuado, un ejercicio y menos estrés. Ejercicio aeróbico, aprendizaje nuevo en la dieta y meditación. Eso es. ¿Cuántas neuronas perdemos diariamente? Ya dijimos. Así es que a cuidarse teniendo buenas relaciones. Bien, señores, hay un proceso que se está llevando a cabo para investigar en la administración de SENASA. Ya habíamos dicho que personalmente no debemos de tratar mucho el tema. ¿Por qué?
porque la persona que presidía y que la dirección de SENASA es mi sangre. Y nosotros no negamos la sangre y a ese menos. Queremos decir lo siguiente. Si le damos seguimiento a lo que se está diciendo, queremos decir que con mucha pena y preocupación vemos que no hay ninguna posibilidad de que durante el gobierno de Luis Abinader y el gobierno, y mientras estén las autoridades judiciales al frente, los enjuiciados salgan bien. Por ejemplo, cuando usted lee el listín de hoy, no hay precedentes en donde aparezca un titular en la forma que aparece. Hasta en negrita pusieron 2 palabras. Dice así: 3 imputados de los que interrogaron le atribuyen a Jacín una culpa inmensa en el fraude de SENASA. Cuando uno ve eso, pero ya no hay nada que juzgar, porque si a eso lo publica un periódico como un dato irrefutable, 3 elementos que negociaron con la Procuraduría, más lo que dice el presidente Abinader en un comunicado de prensa que publicó, calificando la acusación de los imputados, he ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Ya él le puso el calificativo. No es verdad que ningún juez, con eso que dice el listín y con eso que dice Abinader, van a darle ninguna oportunidad de defensa a sobre todo al director de SENASA. Los robados no le da oportunidad de defenderse, porque, por ejemplo, puede aceptar la culpa y decir dónde está y a quién le dieron el dinero. Todo ese dinero, que hablan de 15,000 millones de pesos, algo parecido al presupuesto de educación. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, le indica al Ministerio Público el robo y que se imponga todo el peso de la ley a quien haya defraudado al Estado. No hay nada que hacer. Abinader dice que al recibir informaciones que levantan sospechas de irregularidades, no, eso lo dice después que dijo que es un robo. Entonces, lo importante es que se juzgue, se busquen las pruebas y se le dé seguimiento a dónde está ese dinero y a dónde fue que los que robaron, como dice el presidente, porque el presidente hay que creerle, es el señor presidente, ¿a dónde se usó ese dinero? En los casos de escándalo de corrupción, en el pasado, el presidente, cuando recibió las informaciones, no ordenó investigación, como lo hizo en este caso. En ninguno de los 5 o 6 casos de este gobierno se investigó ni se calificó previamente. Que es muy grande. Sí, es muy grande. Pero le vamos a poner un ejemplo. La procuradora dijo que a un paciente le hicieron 5 cateterismos que no eran necesarios o inexistentes. Miren, para usted hacer un cateterismo y pasárselo a una ARS, usted llama, mire, aquí hay un paciente que tiene un problema de la coronaria y se necesita un cateterismo. Ok, ¿está dentro del seguro? Sí, ordenen y lo hacen. Se necesita un cardiólogo que sepa hacer el cateterismo, un anestesiólogo, la clínica, la sala de operaciones y el de las imágenes. 5 médicos que se pongan de acuerdo. Eso no es una pendejada. A mí se me acercó un hombre y me dice, a mí me hicieron
un trasplante de cadera. Le cobraron 700,000 pesos a Senasa. Y yo no he sido trasplantado. Yo tengo una lesión en la cadera, pero a mí no me trasplantaron. El cirujano, el ortopedista, el laboratorio, los 700,000 pesos fue aprobado por Senasa. Pero ¿quiénes se robaron ese dinero? Eso es un problema que nos va a ocupar mucho tiempo. Pero el mensaje es que el pariente que está dirigiendo Senasa, que se prepare, porque con esas declaraciones previas de la prensa y del presidente, que es el jefe del poder legislativo, ejecutivo, es muy difícil que haya un fallo diferente. Es muy difícil que haya un fallo diferente. Vamos a ver ese caso, porque todo el mundo se está cebando con eso. Nosotros decimos, no nos luce defender y no nos luciría acusar. Dejemos que la justicia acuda, pero por donde van las cosas, les recomendamos a los imputados que, sobre todo, que dan un premio a los que dicen cosas, le quitan la pena de cárcel a los que cooperan. Lo que pasó en el caso anterior, que Ramón Emilio Jiménez contó el cuento entero, devolvió 500 millones y anda paseando en Europa. ¿Cuánto fue que defraudó? Dijo, yo le di a Gonzalo Castillo 3,000 millones para la campaña, y se quedó la cosa así. La situación es que ese es un problema más de lo que tenemos en este país. Será hasta el lunes en que nos veremos aquí en La Z.